Bendiciones, amado del Señor. Es un privilegio enorme que el Señor nos permite este día, pues presentarnos delante de su presencia y aquí en su casa para poder servirle al Señor a través de las redes sociales y poder llevar su palabra. En el nombre de Jesús, sean muy bienvenidos, amados del Señor. Les bendecimos de parte de mi familia, de parte mía. Reciba una bendición muy especial. Gloria a Dios. Quisiéramos una oración para iniciar con la enseñanza que hemos venido trasladando ya hace varios domingos. Y bueno, le hemos dado por nombre al tema la edificación de nuestras casas. Así que quisiera que me acompañara en una oración para poder seguir platicando sobre este tema tan importante. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la alabanza a ti, papito lindo. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso, Padre, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta responsabilidad, papito lindo. Gracias por mi casa, gracias por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis hijos, papito lindo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y te doy toda la gloria a ti, Señor, y te doy toda la honra a ti, Padre. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, llegar hasta sus hogares, Señor, hasta los hogares de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, papito lindo, produzca cambios en ellos, Señor, y en sus casas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria a ti, Padre. Amén, amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde Ministerios de Benecer en la Garita de Alajuela. Gloria al Señor. Como les comenté ya hace varios domingos, venimos pues platicando sobre algo muy importante, hermanos, que es nuestras familias y nuestras casas. Y le habíamos puesto por título la edificación de nuestras casas. Hemos venido desarrollando la importancia de edificar con base a la palabra que está en Mateo 7, que el Señor dice que el que oye su palabra y la pone en práctica lo compara a un hombre sabio, ¿verdad?, que edificó su casa sobre la roca. Con eso hemos venido nosotros, hermanos, pues pidiéndole al Señor que nos dé, que nos auxilie con la palabra, porque definitivamente, hermanos, estamos en tiempos muy lindos, tiempos de reconciliación. El Señor está haciendo grandes cosas con nuestras vidas y el Señor está haciendo grandes cosas en nuestra casa y en nuestras familias. Pero no tenemos que obviar que también a la par hay un enemigo que está en contra de la familia. Y por eso es que nosotros, hermanos, hemos decidido trasladar esta serie de enseñanzas sobre la familia. La semana pasada, para recordar un poco en dónde quedamos con la temática de la enseñanza esta, hablamos específicamente de 3 casas. Recuerdo que hablamos de la casa de Zaqueo, ¿verdad?, cuando el Señor entró a esa casa. Hablamos de la importancia que el Señor entre en nuestras casas, o que nosotros como sacerdotes le abramos la puerta al Señor de nuestras casas, de nuestras vidas. Y también hablamos que ya el Señor está en nuestras casas. Hay casas donde el Señor está, que muchas veces desafortunadamente no se le da el lugar que el Señor merece en nuestras casas. Hablamos de la casa de Zaqueo, que la casa de Zaqueo representa aquellos hogares donde, hermanos, como el proceso es muy rápido. Zaqueo, cuando el Señor entró, el rápido fue ministrado por la presencia del Señor. El Señor no tuvo lo único que tuvo que hacer el Señor fue entrar en esa casa y se empezaron a manifestar los cambios, porque este hombre Zaqueo, ustedes recordarán que era un recaudador de impuestos y hermanos, y bastó la presencia del Señor para que
para que Zaqueo fuera ministrado y empezara a sacar de él aquellas cosas o actitudes que a Dios no le agradaban. Por eso él dijo, ¿verdad? Si en algo he robado, lo devolveré hasta no sé cuántas veces. Entonces, pudimos nosotros analizar ahí que fue un proceso muy rápido en la casa de este hombre, en comparación a otras casas, porque hablamos de la casa de Marta, María y Lázaro. Y ustedes recordarán, hermanos, todo el proceso, ¿verdad? No fue lo que se vivió en la casa de este hombre, sino que fue todo un proceso, porque aunque el Señor amaba a Lázaro, amaba a María y a Marta, hermanos, tenía que venir un proceso en ese hogar. Cuando nosotros le abrimos la puerta a nuestro Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, tiene que venir un proceso de cambio, un proceso de restauración. Porque el Señor, hermanos, déjeme decirle, no es como el hombre piensa o cree, porque muchas veces el hombre enseña o ha enseñado que lo primero que se tiene que restaurar es lo de afuera, y en el Señor no. En el Señor lo primero que se tiene que restaurar es lo de adentro. Y por eso es que cuando el Señor va a trabajar en una familia, empieza desde adentro. Los cambios son de adentro hacia afuera. Y cuando el Señor entró a esta casa, hermanos, tenía que venir un proceso en todos los miembros de esa familia. Usted se podrá recordar que la palabra del Señor habla de que había una María, ¿sí?, que estaba a los pies del Señor, y que había una Marta, pero que Marta estaba, hermanos, con muchas situaciones en su vida. Marta estaba con muchas ocupaciones, turbada. Le dijo el Señor: estás turbada, Marta, estás turbada. Y Lázaro, por otra parte, hermanos, cuando el Señor entraba a esa casa, el Lázaro se iba. Y hermanos, y son procesos que el Señor permite, siempre para bendición nuestra. Usted recordará el proceso que vino sobre esa familia, y que incluso Lázaro tuvo que morir, ¿verdad? Para que, hermanos, más adelante, ya cuando el Señor visitara nuevamente esa casa, ya estuvieran todos a la mesa. Y hablamos, hermanos, hablamos de bastante de esa casa, que se tiene que llegar a un orden. Hogares, por decirlo de alguna forma, hogares donde algún miembro de la familia no quiere nada por el Señor. Pero tiene que venir un proceso. Muchas cosas, así como este hombre murió, Lázaro, hay muchas cosas, hermanos, en nuestras casas o familias que también tienen que morirse. Tienen que morirse porque son como un lastre, como un lastre que no permite que nuestra vida avance en el Señor, se pueda desarrollar, evolucione. Pero definitivamente hay cosas que tienen que morir. Vimos también la casa del fariseo, la casa de Simón el fariseo. Qué tremendo, porque ese era un hombre, hermanos, los fariseos eran hombres religiosos de aquella época. Y ese hombre invita al Señor a su casa. Y usted recordará que también entró ahí, ¿verdad?, una mujer. Esa mujer, una mujer pecadora, así estaba ella señalada, pero que ella llegó, hermanos, en una condición de humildad, en una condición en la que ella estaba reconociendo sus fallas delante del Señor. Por eso es que, mire qué lindo, porque ella entró a esa casa y probablemente sin ser invitada, o no fue invitada, y cuando entró, lo primero que hizo ella fue postrarse delante del Señor y humillarse. Dice que fue a sus pies, quebró un vaso de alabastro de perfume, hermanos, y aquella casa se llenó de aquella fragancia, porque cuando
en una casa, hermanos, hay un verdadero arrepentimiento, el ambiente de aquel lugar, el ambiente de aquella casa tiene que cambiar. Y aquel perfume que tal vez había, hermanos, y que Dios no le agradaba, cuando nosotros nos postramos delante del Señor, como casa, como familia, en buscar a Dios, hermanos, el ambiente de la casa e incluso el aroma de la casa cambia, porque cuando ella derramó aquel vaso, ella derramó aquel perfume sobre el Señor, aquel lugar, hermanos, se llenó de algo dulce y agradable, y eso le agradó al Señor. No así tanto con aquel hombre que sí lo había invitado a su casa, porque, hermanos, siempre el Señor, Él es bueno, hermanos, y en medio de cualquier situación que nosotros podemos estar viviendo o pasando, hermanos, Dios transforma nuestras vidas. Y aquel hombre, aquel fariseo, que es figura de religiosos, casas donde hay mucha religiosidad, hermanos, aquella casa tenía que cambiar, y la única forma que pudiera cambiar aquella casa era a través de una enseñanza al Señor, porque usted sabe que este hombre murmuró para sí, ¿verdad? Él pensó para sí, y él dijo, si este tan solo fuera un profeta, se daría cuenta de que la mujer que lo está tocando es pecadora. Miren lo que hace la religiosidad, porque la religión, hermanos, lo que hace es verlo de afuera, porque no tiene la capacidad de verlo de adentro. Dios ahí, pues le hace el examen a este hombre y empieza, hermanos, a decirle una serie de situaciones, ¿verdad? Como cuáles. Una, como que entré a tu casa y no me dices de beber, o sea, no me diste agua. Entonces, en las casas, hermanos, donde hay mucha religiosidad, el Señor entra a esas casas y no se le ofrece agua, o sea, no se le ofrece, no hay palabra, no hay enseñanza, no hay instrucción. Probablemente las pláticas en esas casas, las conversaciones en esas casas, no son precisamente de la palabra del Señor, porque eso fue lo que le dijo el Señor. Simón, entré a tu casa y no me diste agua, no me diste de beber, ¿verdad? Agua igual palabra. Y estuvimos, hermanos, platicando bastante sobre esa condición de esa casa. Rápidamente, porque lo que quiero es introducirme en el tema. Pudimos entender entonces que en las casas de los Simones hay mucha religiosidad. Hablamos de hogares donde le abrieron la puerta al Señor, pero que después que fueron restaurados se alejaron de Él. ¿Por qué? Por la religiosidad que hay en esas casas, y que es necesario que el Señor, hermanos, empiece a ordenar y empiece a cambiar prioridades. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, en ese orden de ideas, hermanos, quiero continuar esta semana de alguna forma para ir ya aterrizando. Aunque, hermanos, la enseñanza familiar o la enseñanza de nuestras casas seguirá siempre, porque como Dios es un Dios de familia, hermanos, Él necesita que nosotros como casa, como familia, evolucionemos y crezcamos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ahora, quiero hablar de dos casas específicamente, 2-3 casas más, para ir aterrizando. Y una de esas casas, hermanos, es una casa donde probablemente usted habrá escuchado bastante de ella,
y fue la casa de un rey, la casa del rey Ezequías. Y a este hombre, hermanos, cuando el Señor envió un profeta, lo primero que le dijo a este hombre es: pon en orden, pon en orden, pon en orden tu casa. Y eso se lo dijeron a un rey. Entonces, hermanos, el orden en nuestras casas es determinante en este tiempo. Y tenemos que pedirle, hermanos, la ayuda al Señor. Definitivamente tenemos que pedirle fuerzas al Señor, sabiduría, pedir consejo, pedir la guianza del Espíritu Santo, hermanos. Mire, definitivamente no podemos jugárnosla como el llanero solitario, como autosuficientes, que yo puedo salir de mis problemas y yo puedo salir de situaciones sin pedirle el consejo a nadie. Y eso es uno de los problemas en nuestras vidas. Ese es uno de los problemas en nuestras casas, en nuestras familias, que muchas veces, hermanos, o la gran mayoría de veces, no buscamos la ayuda, no buscamos un consejo, no nos acercamos a una persona que nos pueda ayudar en un proceso, en un problema de orden familiar. No buscamos, hermanos, verdaderamente un hombre o una mujer o una familia de la cual Dios haya restaurado para pedirle un consejo. Simplemente, hermanos, nos aventuramos y seguimos adelante, mostrando de alguna manera orgullo, altivez, hermanos, y autosuficiencia. Porque cuando nosotros decidimos no buscar consejo, no buscar ayuda, hermanos, mire, eso es lo que estamos manifestando. Por eso sé que el Señor siempre tiene cuidado. Y en este rey, hermanos, Dios le envió un hombre, Dios envió un profeta. Y hermanos, el saludo que este hombre le dio a este rey fue: pon en orden tu casa. Mire lo que dice su palabra en 2 de Reyes 21. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden. Mire esto. Mire el mensaje de esta mañana, hermano. El mensaje en esta mañana de parte del Señor es: pon tu casa en orden. ¿Cuánto le gloria al Señor? Porque venía el consejo, venía la ordenanza: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Mire el saludo, hermanos, el mensaje que Dios envió a este hombre. Segunda Reyes 22 dice: entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente, hermano. Y aquí entonces tendríamos que empezar nosotros a desarrollar varias cosas que la palabra está mostrando. Dios envía un profeta, Dios envía un hombre, hermanos, y lo envía, hermanos, con una advertencia. ¿Cuál? Pon en orden tu casa. Este hombre estaba padeciendo una enfermedad y iba a morir. Su cuerpo, acuérdense que nosotros somos seres tripartitos, estamos en un cuerpo, pero que dentro de este cuerpo hay un alma y hay un espíritu. Y el mensaje es: pon en orden tu casa, porque vas a morir. Él estaba manifestando una condición en su cuerpo. Puede ser esta mañana que nosotros digamos: pero yo no tengo ninguna enfermedad, yo estoy bien. Yo fui a la semana pasada al médico y estoy bien, me chequearon y estoy bien. Hermanos, pero hablando del cuerpo, pero ¿cómo estará nuestra alma? ¿Cómo estará el espíritu? Y eso es lo que el Señor, hermanos,
por lo menos a mí, me está mostrando esta mañana al decirme: pon en orden tu casa, porque puede haber cosas, hermanos, que están desordenadas en nuestras casas. Mire este hombre, él se volvió su rostro a la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo he andado delante de ti. Hermanos, quiere decir, mire la importancia de la oración y la intercesión. La oración y la intercesión provocó, hermanos, que Dios parara a aquel hombre que iba ya tal vez por el patio del palacio, no sé, ya iba a las puertas del palacio, y la oración de este hombre provocó que en el corazón de Dios, hermanos, se cambiara esa sentencia, digámoslo así, en contra de aquel hombre. La oración y la intercesión. Pero me quiero enfocar, hermanos, en que Dios específicamente le está hablando a este hombre de que ordene su casa. De que ordene su casa. Y ahora dice: acuérdate, que te acuerdes de cómo yo he andado delante de ti. Él. Cómo yo he andado delante de ti. Acuérdate. He andado en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Hermanos, porque una oración o una intercesión que no provoque en nosotros que haya, hermanos, un derramamiento de lágrimas, no va a tocar el corazón de Dios. Él lloró amargamente. Este rey lloró y le dijo: Señor, acuérdate, Señor, que he andado con un corazón íntegro delante de ti. Pero él estaba hablando de él. El mensaje es: pon tu casa en orden. Y la casa, hermanos, no la compone solamente un miembro de la familia. La casa la compone varios miembros de la familia: papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, abuelos, nietos. Hablando de una familia, no solamente una persona. Aquí me quiero centrar, porque en muchas casas, hermanos, esa puede ser la condición de muchos que le están diciendo: Señor, acuérdate. Y están orando y están intercediendo por ellos, pero no están intercediendo por el vecino, por el de la par, por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Puede ser que él sí está haciendo cosas muy buenas y esté orándole: Señor, acuérdate, Señor, que yo me he guardado, que yo me he apartado, Señor, que las cosas que hacía no las volví a hacer, Señor, mira, acuérdate, Señor, que he caminado con un corazón íntegro. Pero ¿cómo está? ¿Cómo puede estar tu esposa? ¿Cómo puede estar tu esposo? ¿Cómo pueden estar tus hijos? Y lo que le dicen a él es que pusiera en orden tu casa. Mire para dónde voy. Segunda de Reyes 22. Viene todo un proceso de restauración. Usted puede seguir leyendo ahí, hermanos. Llegamos a Segunda de Reyes 23 y, hermanos, usted conoce la historia. Dios hace que aquel profeta se devuelva, y producto de aquella oración, aquella intercesión de aquel hombre que se volvió y le dijo: Señor, acuérdate. Producto de eso, hermanos, Dios alargó el tiempo, y entonces aquel profeta vino y dice: así dice el Señor, te daré 15 años más de vida, y de una vez haga esto para que te sanes de esa enfermedad. De una vez le dan hasta la receta, hermanos, y aquel hombre se sana. ¿Cuánto le gloria al Señor? Pero mire esto, hermanos, la palabra era: pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa. A él le perdonan la vida y se le extienden 15 años más. El número 15 es misericordia. La numerología bíblica, el número 15 es misericordia. Extendieron 15 años más de misericordia. Pero ¿qué pasa con la casa? Mire, Segunda de Reyes 20:12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, el rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías lo escuchó y le mostró toda su casa. ¿A quién? A un rey
hermanos, de Babilonia. Y Ezequías lo escuchó y le mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especies, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no mostrara. Mire esto, hermanos. Abriéndole las puertas a cosas, a entidades, y mostrando, hermanos, aquellas cosas que deberían de estar más bien guardadas con mucho celo. El 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, escuche esto, en el 14, en el 20:14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, han venido de un país lejano, de Babilonia. Mire la respuesta en el 20:15 de Segunda de Reyes. Y él le dijo, ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa, y no hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Mire, hermano, mire esto. Segunda de Reyes 20:16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor. Oye la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Hermanos, él recibió un milagro en su vida. Le extendieron 15 años más de misericordia. 15 años, hermanos, el Señor lo perdonó. Pero la palabra era que pusiera en orden en su casa. Y pareciera, hermanos, que este hombre no se ocupó de su casa. Porque, mire, le llegaron visitas, hermanos, y no eran visitas, hermanos, no eran visitas buenas. Y él, sin embargo, abrió las puertas de su casa y entraron y vieron todo lo que había en su casa, todo. Y ahora mire lo que dice. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, porque le abrió puertas a entidades que él no tenía que abrir. Le abrió las puertas de su casa a cosas que él no tenía que abrir. El mensaje era, pon en orden tu casa. Ahora, será llevado a Babilonia, nada quedará, dice el Señor. 20:18. Mire esto, hermanos. Segunda de Reyes 20:18. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio de Babilonia. Déjeme parafrasear esto. Algunos de tus hijos que saldrán de ti, hablando, puede ser que estén hablando, hermanos, incluso de ministros que están engendrando hijos espirituales, pero como ellos no están poniendo en orden la casa, y más bien abrieron las puertas de su casa, hijos espirituales y hijos naturales, hermanos, eso fue lo que le dijeron a Ezequías. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio de Babilonia. Se los van a llevar. Se los van a llevar. En el 20:19 dice, mire lo que dice el 20:19. Entonces Ezequías le dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Mire esto, hermano. La palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, no es así, si hay paz y seguridad en mis días. Mire, hermanos, le voy a parafrasear lo que este hombre interpretó, lo que este hombre, hermanos, decidió. Le leo. Podemos ver que Dios lo sanó de una enfermedad que era de muerte, por la oración o la intercesión que él hizo a Dios. Y le puse entre comillas, una oración que no toque primero el corazón de nuestro no podrá tocar el corazón de Dios. Pero entonces el punto es, podemos ver que Dios lo sanó de una enfermedad que era de muerte.
sí, por la oración y por la intercesión, sí, pero la sentencia que habían enviado sobre esa casa, hermanos, aparte de que él se iba a morir, era que pusiera en orden su casa. La sentencia era: pon en orden, pon tu casa en orden, pon tu casa en orden, pon tu casa en orden. Por eso es que hemos venido hablando nosotros de nuestras casas, porque ¿cuál es la palabra? Pon tu casa en orden. Pongamos nuestra casa en orden, pongamos nuestra casa en orden. Y dejemos de estarle abriendo las puertas a cosas que no debemos de estarle abriendo las puertas. Dejemos de estarle abriendo la puerta de nuestras casas a personas de las cuales nosotros no deberíamos de estarle abriendo las puertas. Personas que lo que llegan es a criticar, a murmurar, a hablar mal del hermano, a hablar mal de la hermana, a hablar mal de los ministros. Nosotros no deberíamos de abrirle las puertas a esas cosas. Cerrarle la puerta al chisme y a la murmuración. Nosotros deberíamos de cerrar las puertas de nuestras casas al chisme y la murmuración. Nosotros no deberíamos de abrirle las puertas a Babilonia con costumbres babilónicas. Nosotros no deberíamos de abrirle las puertas a nosotros, a costumbres, a tradiciones, a fiestas que Babilonia, hermanos, ha estado introduciendo por siglos en las casas, incluso ahora hasta dentro de las iglesias. Nosotros deberíamos, hermanos, ordenar nuestra casa. La sentencia era: pon tu casa en orden. Pero ese hombre en realidad no lo hizo. Él, como padre, estaba actuando de una forma irresponsable. Mire esto. Él, como padre, estaba actuando de una forma irresponsable. Por no pensar en sus siguientes generaciones y actuando de una forma egoísta, pensando solo en su bienestar. Porque en 2 Reyes 20:19, él dijo: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba: no es así, si hay paz y seguridad en mis días. Él lanza una pregunta: ok, ¿se van a llevar a mis hijos? Sí, se los van a llevar a Babilonia. ¿Pero cuándo? Más adelante. No, en este tiempo. No, en este tiempo no. Entonces está bien. Mientras no sea en este tiempo, hermanos, cuando yo ya me muera, que hagan con mis hijos lo que quieran. Esto era lo que ese hombre estaba diciendo. Hermano, no estaba ordenando su casa. Él, como padre, estaba actuando de una manera irresponsable. Hermanos, miren, qué fácil es tomar una decisión y decir: me divorcio y me voy. Qué fácil. Qué fácil es agarrar y tirar todo para arriba y simplemente me voy. Qué fácil. Eso era lo que estaba diciendo Ezequías. ¿Saben? Mientras no sea en mis días que esto pase, no me importa. Él no estaba pensando en su siguiente generación, estaba pensando en una forma irresponsable. Qué fácil es decir: me divorcio, me voy de mi casa, ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto a esta mujer, ya me harté, me divorcio, me voy, usted por allá y yo por acá. Qué fácil. ¿Y los hijos? ¿Y nuestras siguientes generaciones? ¿Y nuestros nietos? Vuélveme a ver para acá. ¿Y nuestros hijos? ¿Cuántos hijos quedaron marcados y frustrados por un divorcio? Porque simplemente el hombre ya estaba cansado, o la mujer ya estaba cansada: me voy, me divorcio, punto. Y sus hijos actuando de una forma irresponsable. Ya no aguanto a ese hombre. Y Dios le dijo que ese era el hombre con el que usted tenía que casarse. O Dios le dijo a usted, mujer, que ese era el hombre con el que usted tenía que casarse. Porque si fue Dios, hermano, si fue Dios el que lo unió, hermanos, eso va a ser un matrimonio de bendición. No digo que no van a haber problemas, siempre van a existir, siempre va a haber problemas.
Pero si usted fue el que escogió aquel hombre o aquella mujer, hermanos, le tengo una buena noticia, va a tener que aguantarse. Porque este hombre, Ezequías, le dijeron, pon en orden tu casa. Y él realmente, hermanos, no lo hizo. Mire, él lo que tenía que ordenar eran sus pensamientos. Eran sus pensamientos. Cuando nosotros nos dicen, pon en orden tu casa, nos están diciendo, pon en orden tus pensamientos. Pon en orden tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Contéstese usted para adentro, porque usted está allá, yo estoy acá, usted está en su casa, yo estoy transmitiendo desde la iglesia, pero ¿cuáles son tus prioridades? ¿O cuáles siguen siendo tus prioridades? Porque las prioridades en muchas casas, antes, un domingo, no puedo ir a la iglesia porque estoy cansado. O no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a un partido de fútbol. O no puedo ir a la iglesia porque es que fíjese que hoy le vamos a hacer un almuerzo a mamá, a papá, a mi hija, a mi hijo. ¿No será que estamos actuando de una manera irresponsable con nuestra siguiente generación? ¿No será que será más conveniente traer a sus hijos a la casa del Señor, venir a la iglesia o sentarse a escuchar un mensaje que nos pueda a nosotros ayudar a través de la palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo, a empezar a sacar cosas de nuestras casas o a cerrar puertas en nuestras casas para que entidades babilónicas, espíritus inmundos, hermanos, que están haciendo fuerza para entrar y contaminar la casa? ¿No será que deberíamos de cambiar nosotros prioridades y darle el lugar al Señor que se merece? Pon en orden. Él lo que tenía que ordenar era sus pensamientos y no lo hizo, porque cuando preguntó que si en sus días era que iban a ser llevados sus hijos a Babilonia, y como le dijeron que no, entonces dijo que la palabra que había venido era buena, dando a entender que mientras que él no tuviera problema, los hijos que se la jugaran como pudieran. Pregunta: como quiera que sean nuestros hijos o nietos, también depende de nosotros. Como quiera que sean nuestros hijos o nuestros nietos, también dependen de nosotros. Dándole la gloria al Señor. Por eso, hermanos, el orden familiar o el orden en nuestras casas, ¿no?, es importantísimo. Debiéramos de nosotros de estarle dando mucho énfasis a ordenar nuestra casa, a ordenar nuestra vida y a ordenar, hermanos, nuestros pensamientos. A ordenar nuestros pensamientos. ¿Cómo va a creer usted, hermanos, que como padres no me va a importar a mí el futuro de mis hijos? ¿Cómo va a creer usted? ¿Cómo va a creer usted, amado del Señor, que hay hijos que se están esforzando en las iglesias? Yo los he visto, no me lo han contado. ¿Cómo puede ser que haya hijos que se estén esforzando, hermanos, por venir a la iglesia e incluso vienen solos? Incluso vienen solos, están sirviendo solos, y sus padres se quedan en sus casas, o sus padres, hermanos, tienen los pensamientos tan desordenados que están pensando en ver cómo más bien se divorcian y cómo más bien se van de sus casas, y no importándole el futuro de sus hijos. Hijos, hermanos, que están viniendo, se están esforzando por buscar al Señor, hermanos, y sin la ayuda de sus papás. ¿Cómo va a creer usted, hermanos? ¿Cómo vamos a pensar nosotros que no nos interesa el futuro de nuestros hijos? Pues este era lo que tenía que ordenar este hombre, Ezequías, hermanos, y no lo hizo. Y por eso es que nosotros necesitamos decir al Señor: Señor, definitivamente, Padre, ay, papito lindo, ayúdame, Señor. Yo no sé usted, hermanos, pero yo le digo al Señor que me ayude.
que me ayude, porque Mateo 7 dice que el que oye su palabra y la pone en práctica, lo compara a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Pero entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque no se trata solamente de impartir un mensaje y qué bueno, ya di la palabra, ya di la enseñanza, qué bueno, qué mensajón, gloria a Dios, y no la vivo y no la practico. O qué tremendo es estar escuchando una enseñanza donde pon en orden tu casa y amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos, y no la practico. Que el Señor nos ayude. Mire otra casa, la casa de Simón el leproso. Por eso le digo, hermano, mire, bendito Dios que a través de la palabra, hermanos, hay mucho que nosotros tenemos que extraer para bendición nuestra. Aquí está el consejo, aquí está la alianza, aquí está lo que necesitamos, hermanos. Y si en alguna de estas casas nosotros nos estamos identificando, hermanos, es el tiempo de decirle al Señor hermanos, que nos ayude. Mire la casa de Simón el leproso. Marcos 14:3 Marcos 14:3 al 6 dice: estando él en Betania, que quiero que subraye esa palabra Betania, Marcos 14:3, y que ya pronto, hermanos, vamos a estar con la ayuda del Señor y con la ayuda de mi familia, hermanos, tratando acá de proyectar ya las diapositivas y que se escuche mejor el sonido y todo, pero vamos evolucionando. Primero Dios. Marcos 14:3. Estando él en Betania, sentado a la mesa, oye eso, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. El 4. Algunos de los que estaban indignados y se decían unos a otros, algunos estaban indignados y se decían unos a otros, siempre hay gente que va a cuestionar, ¿verdad? Siempre hay gente que va a cuestionar cuando venga una persona, hermano, que se postra y llora delante del Señor y busca al Señor sin escatimar, hermanos, el costo, sin escatimar lo que cueste aquel perfume, sin escatimar lo que cueste, hermanos. Siempre va a haber gente que va a cuestionar. Algunos de los que estaban indignados, se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios. Oiga, y ese era el salario de 300 días, o sea que era costoso. Y el dinero dado a los pobres y la reprendían. Mire esto. Yo quiero que vea esta casa que está en Betania. Yo quiero que vea esta casa, ¿verdad? Como, hermanos, lo material en esta casa es más importante que el darle a Dios. Mucha gente cuestiona, mire desde dónde vienen los cuestionamientos. Mucha gente cuestiona el diezmo, mucha gente cuestiona la ofrenda. Mucha gente, hermanos, y lo que están ellos mostrando o se están despojando de aquellas cosas, y eso es poniéndolos a los pies del Señor y mostrando, hermanos, un agradecimiento a Dios, un perfume a Dios, porque eso fue lo que hizo esta mujer. Ella no le importó el precio de aquel perfume, simplemente lo derramó, simplemente no le importó, no escatimó, ella derramó el perfume. Pero había quienes sí cuestionaban eso.
ese dinero, mire, 300 denarios. Siempre hay gente que cuestiona, hermanos, lo material. 14:6, pero Jesús dijo, déjenla porque la molestan, y buena obra ha hecho para mí. Quiero que vea eso. Él estaba en la casa, en una casa en Betania, en la casa de un hombre que se llamaba Simón, el leproso. La lepra era una enfermedad que hacía inmundas las vestiduras. La lepra era una enfermedad que hacía inmundas las vestiduras. Las casas o las personas que la padecían. Le vuelvo a repetir. La lepra era una enfermedad que hacía inmundas las vestiduras. Oiga, la ropa. Hacía inmunda las casas y las personas que la padecían. Cuando alguna persona la contraía, la parte de su cuerpo afectaba, iba perdiendo la sensibilidad, se hinchaba y se ponía blanca, o sea, hacía una llaga dejando la carne viva. Entonces, hermanos, cuando la palabra del Señor dice que el Señor entró a la casa de un leproso, lo que ahí está diciendo es que el Señor entró en una casa donde las personas que vivían ahí, hermanos, estaban bajo una condición. ¿Cuál era la condición? Lepra. ¿Qué era lo que hacía la lepra? Volvían inmundas. Incluso hasta las ropas, hermanos, olían mal. Las personas olían mal. Las casas, hermanos, esas personas tenían que llevarlas donde el sacerdote, y el sacerdote tenía que examinar incluso la casa. Oye eso, el Señor entró entonces en una casa donde había lepra. Qué lindo es el Señor, ¿verdad, hermanos? La ley establecía que los leprosos debían vivir solos con su morada, fuera del campamento, y cuando andaban entre el pueblo, oye eso, cuando andaban entre el pueblo, debían gritar inmundo, inmundo, para que la gente tuviera cuidado de no tocarlos. Eso usted lo puede encontrar en la Biblia, ahí está en la Biblia, en Levítico 13, en el libro Levítico 13. Por eso es que bíblicamente la lepra representa el pecado. Porque ¿qué es lo que hace el pecado, hermanos? ¿Qué es lo que hace el pecado, hermanos? El pecado lo que hace es volver insensible a la persona, como la lepra. La lepra, cuando afecta la piel, el tejido, hermanos, lo que ella hace es matar la sensibilidad, que no sienta. O sea, que si la lepra es igual al pecado, el pecado lo que busca es que la persona sea insensible, que ya no sienta remordimiento, que no sienta, hermanos, que necesita hacer un cambio en su vida. Por eso es que el Señor entró a esta casa. Mire, hermanos, con todo el respeto, hermanos, pero hay casas así, donde hay, hermanos, insensibilidad, donde el olor que sale de aquella casa, hermanos, no es un olor agradable. Por eso entienda lo que hizo esta mujer. Esta mujer cuando entró y derramó aquel vaso, ella lo que estaba era derramándose ella lo que estaba diciendo: Señor, yo soy pecadora, pero yo vengo a los pies tuyos, yo me humillo a los pies tuyos, Señor, hoy me derramo en tu presencia. Mire, esta mujer entró a esa casa, hermanos, y el olor de aquella casa, aquel olor a lepra, tuvo que haber cambiado. Cuando nosotros, hermanos, adoramos, levantamos un cántico espiritual en nuestras casas, si hubiera algún mal olor, hermanos,
ese mal olor se tiene que ir a través de una adoración genuina, a través de una adoración, hermanos, de un corazón contrito y humillado, a través de un corazón, hermanos, que se dio cuenta de dónde el Señor lo sacó y que reconoce que si no hubiera sido por la intervención de Dios, aquella lepra no hubiera sido sana. Entonces quiero que vean por qué el Señor entra a una casa, hermanos. ¿Por qué el Señor quiere entrar a una vida y empezar a sanar y arreglar aquello? Cuando Jesús entró a la casa de este Simón, el leproso le demostró al pueblo, oye esto, le demostró al pueblo que Él vino a salvar los pecadores, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que estaba haciendo, esto es lo que estaba el Señor mostrando en aquella casa. Porque aunque la ley decía que esta gente, estos leprosos, tenían que vivir fuera de sus casas, y más bien que cuando iban por la ciudad tenían que ellos ir gritando, ¿verdad? Ahí gritando para que la gente los identificara y los siguiera apartando. El Señor lo que vino fue, hermanos, a abrir ese paréntesis de gracia. Él vino a salvar a los pecadores. Es decir, que no importa el estado en que se encuentre nuestro hogar, porque si invitamos al Señor a entrar en Él, Él llegará y habitará con nosotros para llevarnos en el proceso de restauración y transformación. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Hermanos, Él entró a esa ciudad de Betania. Él entró a esa ciudad de Betania y entró específicamente a esa casa, a la casa de un leproso, a la casa donde, hermanos, ya no se sentía ni la presencia del Señor, hermanos, y no se sentía, hermanos, si se estaba bien o se estaba mal, no se sentía si se estaba actuando bien o si se estaba actuando mal. Hermanos, hay casas así, hermanos, con todo el respeto, hay casas así que ya no sienten, hermanos, pecan, hermanos, y ya no hay ningún remordimiento, tan siquiera, mucho menos un arrepentimiento. ¿Cuánto le gloria al Señor? Mire esto, el carácter. La casa de este Simón estaba en Betania. Y en este lugar hubieron muchos eventos importantes o fueron coordinados desde allí. Por ejemplo, en el libro de Marcos, usted lo va a buscar en su casa, en el libro de Marcos, capítulo 11, del versículo del 1 al 12, usted va a encontrar una historia. Yo se la voy a resumir aquí. ¿Verdad? Que era que el Señor le dio una orden, le dio unas especificaciones a sus discípulos, y era que fueran a desatar a un asno joven que nadie había montado para llevárselo al Señor. Quiero que vea algo ahí importante en esa ciudad de Betania, donde el Señor entró a aquella casa. También hubo un acontecimiento importante, ¿verdad? Ahí el Señor le dio una instrucción a sus discípulos que fueran ahí, que trajeran un asno, ¿verdad? Un asno joven que nadie hubiera montado para llevárselo al Señor. Y le quiero mostrar un ángulo diferente de lo que dice todo el texto. Dice, el asno nos habla del carácter del ser humano. El asno nos habla del carácter del ser humano, que por lo general es inclinado hacia lo malo, a hacer las cosas malas. Por lo general, hermanos, el asno representa la violencia, representa lo indomable e incluso lo necio. Por eso es que Abraham, que es el padre de la fe, Abraham, que ahí hay una bendición, porque en Abraham le dijeron, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando la gloria al Señor, hermanos, Abraham, cuando el Señor le pide a su hijo como una sombra gloriosa de lo que años después el Padre iba a hacer con su Hijo Jesucristo. Hermanos, cuando el Señor le dice a Abraham
tráeme a tu hijo y ofrécemelo. Hermanos, él salió muy de mañana y de camino, antes de subir al monte, hermanos, él le dijo a los criados: quédense aquí junto al asno, con el asno, porque el asno representa la terquedad. El asno representa la terquedad. ¿Y qué dijo Abraham? Subiremos y adoraremos y regresaremos. Porque, hermanos, porque con terquedad, con rebeldía, hermanos, con un carácter humano, con un carácter indomable, con un carácter violento, nosotros no podemos subir a adorar. Pero acá, hermanos, el asno representa ese carácter del ser humano. Por eso es que en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21, hermanos, usted ve ahí, hermanos, un acontecimiento glorioso. Usted ve ahí, hermanos, cómo habla de que las aguas descendieron y Noé, dice, Noé, sus hijos y su esposa bajan del arca, y lo primero que hace Noé es levantar un altar al Señor, y el Señor olió ese altar y se agradó. Y el Señor dijo ahí, ¿verdad? Nunca más volveré a inundar la tierra porque el hombre es carne. Y hermanos, y da una especificación en cuanto a lo que es el hombre, que siempre, hermanos, es inclinado a hacer lo malo. Por eso es que en esta ciudad de Betania, hermanos, ocurre este acontecimiento. Mandan a traer un asno, y eso representa el carácter. Un esposo, mire, hermano, entonces, un esposo con mal carácter, y voy a tener que irme rápido porque ya el tiempo me alcanzó, pero un esposo con mal carácter fue Nabal. Que el Señor, hermano, que el Señor nos ayude. Un esposo con mal carácter fue Nabal, quien hacía honor a su nombre, porque la palabra Nabal o el nombre Nabal significa necio o insensato. Mire esta casa, mire, hermanos, este hogar, esta familia. Este hombre tenía una esposa, un hombre a quien ni se le podía ni siquiera hablar. Se caracterizaba, porque su trato era duro, severo, cruel, riguroso, áspero y violento. Nosotros como hombres, hermanos, pudimos haber, hermanos, de alguna forma haber heredado alguna de estas cosas. Por eso es la importancia de edificar nuestras casas y no ser como Ezequías. A Ezequías le dijeron: pon en orden tu casa. Y él dijo: Señor, yo estoy bien, he caminado, Señor, rectamente delante de ti, he hecho lo bueno, Señor. Esa oración produjo que le extendieran 15 años más, pero, hermanos, él no estaba atendiendo su casa, porque cuando le abrió las puertas a esas entidades babilónicas, hermanos, y dieron el edicto que alguno de sus hijos iba a ser llevado a Babilonia, a él no le importó, porque mientras que no fueran sus días, a él no le importaba lo que hicieran con sus hijos después, hermanos. Y eso es mostrando un mal carácter también, hermano. En este caso de Nabal, en este caso específico de esta familia de Nabal, porque también Nabal tenía una esposa que se llamaba Abigail. Hermanos, esta casa, este hombre tenía un carácter así, hermanos. Isaías 25:3, mire, el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Oiga, hermanos, si usted lee el texto de este pasaje, hermanos, se va a dar cuenta, hermanos, lo áspero, lo grosero que era este hombre. Y aquí hay una gran enseñanza. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos. Porque en nuestras casas también pudieron habido Nabales, o hay Nabales, y también hay Abigailes, o Nabalas,
porque también hay mujeres, hermanos, que mantienen un carácter, que no se le puede ni volver a ver. Pero lo que están mostrando es una condición que hay que ordenar en nuestras casas. Hermano, estudia esta palabra. Se debe tener mucho cuidado en no tener mal carácter. O más bien diría yo, el problema es no tener carácter, porque una persona con carácter, hermanos, actúa diferente. Se debe tener mucho cuidado en no tener mal carácter o carácter, porque da lugar al trato áspero y duro con la esposa, pues ella es un vaso más frágil. Eso yo no me lo estoy inventando, eso está en la Biblia, en 1 de Pedro 3:7. Pero se debe tener un cuidado especial, hermanos. Mire cómo debemos ordenar nuestras casas. El mal carácter, o una persona que no tiene carácter, más bien, porque una cosa es tener carácter y otra cosa es ser malcriado. Pero el no tener carácter causa heridas, y causa heridas en el alma, y el cuerpo que van mermando el amor y la armonía en el hogar. Este mal carácter va mermando, hermanos, el amor y la armonía en el hogar, y dan lugar a la violencia, a la hostilidad, y en lugar de ser dulce hogar se vuelve todo lo contrario. Mire, hermanos, por el tiempo, por el tiempo, hermanos, pero 1 Samuel 25:3, hermanos, es clave, porque hay un ejemplo, hermanos. David se da cuenta, hermanos, que Nabal está trasquilando ovejas, y él envía a unos hombres, hermanos, él envía a unos hombres, y Nabal, hermano, para que le dieran un mensaje, y Nabal, en lugar de recibirlo, porque como ya vimos que era un hombre grosero, áspero, violento, terco, tonto, dicen unas versiones, hermanos, la contestación de aquellos enviados, aquellos hombres que David había, sí, valga la redundancia, enviado, la contestación fue que me manda a decir a mí ese parafraseándolo, ese es convicto. Mire, hermanos, esto, hermanos, y eso molestó a David, y David se levantó en orden de batalla con 400 hombres y iba a ir a matar a Nabal. Pero su esposa, léalo, su esposa se dio cuenta, hermanos, y ella se adelantó y se humilló con David, y le explicó, y le trajo pan, y le trajo agua, y le explicó que Nabal era así, y David tuvo misericordia. ¿Por qué? Por una Abigail. ¿Qué le quiero decir? Que, hermanos, en nuestros hogares, en nuestras casas, muchas cosas, hermanos, no se terminaron por una Abigail, hermanos. Por una Abigail que hermanos, que ha tenido un carácter diferente, dulce, y tal vez se ha levantado, tal vez no, se ha levantado a favor, hermanos, de su casa, de su familia, incluso por aquel hombre terco, violento, y se ha levantado a interceder a Dios por su casa y por su familia, y Dios ha detenido, hermanos, muchas cosas para que aquella casa no se haya destruido. No sé si me estoy dando a entender, pero espero darme a entender, hermanos, porque de verdad, ¿cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestros hogares? El mal carácter causa heridas en el alma. Así que ya le dijeron, ordena tu casa, y son cosas que tenemos que ordenar, porque muchas veces, hermano, la violencia entre familiares, hermanos, provoca heridas en el alma.
Y las heridas en el alma duelen más que las heridas en el cuerpo. Y tiene que venir una restauración. Por eso es que el Señor entró a esta casa de este leproso. Porque, hermanos, en esas casas donde hay lepra, hermanos, pueden haber hombres insensibles. Ya no sienten nada, hermanos. No sienten remordimiento, ya no sienten nada por sus hijos, ya no sienten nada por sus esposas, ya nada los conmueve. Pero hay una promesa: el Señor entró a aquella casa para quitar aquella lepra. Mire, hermano, la medicina en el hogar. Betania, el nombre Betania significa, pongan atención, el nombre de Betania significa casa de canción, casa de dátiles, casa de higos, casa de aflicción y casa de miseria. Eso significa Betania. Le vuelvo a repetir, significa casa de canción, casa de dátiles, casa de higos, casa de aflicción y casa de miseria. Y cada una de esas, hermanos, es una enseñanza. Pero me quiero detener en una específicamente que me llamó mucho la atención y la busqué en los diccionarios, y es casa de dátiles. Oye, en cuanto al significado de casa de dátiles, el dátil es el fruto de la palmera, que entre otras cosas tiene propiedades medicinales. Esas propiedades medicinales nos hablan de que nuestro hogar debe ser un lugar de medicina, refrigerio y consolación para la familia. Cuando el Señor entra, hermanos, a una familia, a un hogar, e incluso, hermanos, a una ciudad, el Señor lo que está ofreciendo a los habitantes de aquella casa o aquella ciudad, hermanos, es un fruto. ¿Cuál es el fruto? Una medicina. Un fruto que produce una medicina. Y esa medicina nos habla de que nuestro hogar debe ser un lugar de medicina, refrigerio y consolación para nuestras familias. El esposo debe tratar y atender a la esposa de tal manera que su alma sea reconfortada a pesar de las adversidades de la vida. De igual forma, la esposa debe hacerlo con el esposo para hacer medicina al alma de él. Lo mismo debemos hacer con nuestros hijos, para que el hogar sea un lugar de bendición, de protección, de medicina y fortaleza para avanzar en medio de las adversidades y dificultades del mundo. En nuestras casas debe haber un fruto, hermanos. El fruto que produce la palmera. Y tiene que haber medicina. Tiene que haber medicina para empezar a sanar y restaurar. Por eso, hermanos, miren, cuando Ezequiel dijeron, ordena tu casa, hermanos, no entendió. Y Dios quiere que ordenemos nuestras casas. Tiene que haber un lugar de refugio. Nuestra casa tiene que ser un lugar de refugio. La iglesia tiene que ser un lugar de refugio. Hermanos, en esta iglesia, en la Garita de Alajuela, tiene que ser un lugar de refugio. Tiene que ser un lugar donde haya un fruto, hermanos, y ese fruto produzca medicina. ¿Medicina para qué? Para aquellas familias, hermanos, que necesitan ser restauradas. Casa de Dios, Ministerios de Benecer, la Garita de Alajuela, hermanos, tiene que haber medicina. En la iglesia, hermanos, tiene que haber frutos para empezar a sanar y restaurar el corazón de hombres como este hombre. Como este hombre, hermanos, que era un hombre tosco, grosero. Probablemente también sufrió, hermanos, y le impartieron, porque hubieron padres que pensaron solamente en ellos y no pensaron en sus hijos, y sus hijos crecieron y se desarrollaron en esa forma. Después ellos empezaron y formaron sus casas y empezaron a edificar de acuerdo al modelo que vieron en sus casas, y por eso es que su comportamiento hoy es así. Pero hoy el Señor quiere entrar en tu casa, quiere entrar en mi casa y empezar a sanar toda aquella lepra que se puede estar manifestando.
Porque en nuestras casas, hermano, tiene que haber medicina. No solamente para mi esposa o para su esposo, sino también para los hijos. Termino con esto. 1 Corintios 3:12 al 14. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Cuánto es la gloria del Señor? Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica, ¿con qué hemos estado edificando? ¿Con oro, con plata, con piedras preciosas, o con madera, o con heno, o con paja? Porque cada una de estas edificaciones, Dios, que es el arquitecto, hermanos, es el que a través del fuego, que no es un fuego para condenación, sino es un fuego para probar lo que hemos estado edificando. Ese fuego va a venir a probar con qué nosotros edificamos. Por eso Mateo 7:24, con esto inicié el tema. El que oye, el que escucha la palabra y la pone en práctica, Dios lo compara a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque entonces vinieron los vientos, vinieron las torrentes y golpearon aquella casa, pero aquella casa no se cayó porque había sido edificada sobre la casa. Vino la prueba, pero dice también más abajo que aquel que escuchó la palabra y no la puso en práctica, lo compara a un hombre insensato que en lugar de edificar su casa sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo, la edificó sobre la arena. Entonces los mismos elementos que golpearon la primera edificación van a golpear la segunda edificación, hermanos, pero como no fue edificada con el fundamento que es Cristo, hermanos, aquello cayó. O sea, quiere decir, hermanos, que no importa cómo nosotros estemos edificando o hayamos edificado, si edificamos sobre el fundamento que es Cristo, hermanos, Dios va a probar eso. Y si edificamos, hermanos, en la arena, también van a probar eso, hermanos. Por eso 1 Corintios 13, el apóstol dice: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, hermanos, echemos una miradita para nuestras casas. Echemos una miradita para nuestras casas, porque el fuego, hermanos, que habla acá no es un fuego para condenación, es un fuego, hermanos, para probar si lo que por mucho tiempo, por muchos años hemos estado edificando, lo hemos estado edificando nosotros en el fundamento que es la palabra, que es Cristo, o lo hemos estado nosotros edificando sobre la arena, que eso es emociones y sentimientos. Si hemos estado edificando ahí, hermanos, mire, va a venir la prueba y hermanos, esa edificación no se va a sostener. Por eso es que, hermanos, hogares donde, mire, por eso le di varios ejemplos de estos hogares, de estas familias que el Señor visitó, Mire, hermanos, entró a la casa de Zaqueo, entró a la casa de Marta, María y Lázaro, entró a la casa del fariseo, hermanos, entró a la casa de Simón el leproso, hermanos, entró a la casa de Ezequías, hermanos, y cada una de esas es un ejemplo para nosotros, cada una de esas es una enseñanza para nosotros. Si nosotros nos identificamos con alguna de esas casas, hoy es el día, hermanos, para decirle al Señor: Señor, te abro las puertas de mi casa, Señor, pero no como aquella casa del religioso, porque esa casa del religioso lo que representa son aquellos hogares donde el Señor ya entró, hermanos, y hizo la obra, pero como ya hizo la obra, ya les hizo el milagro, aquellos hermanos ya empezaron a tener en poco al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser buenos edificadores.
Que el Señor nos ayude, que en nuestras casas haya fruto, que en nuestras casas haya fruto, como la palmera, que produce medicina. Y empezamos nosotros, hermanos, con la ayuda del Señor y siendo guiados por el Espíritu y a través de la palabra, a dar medicina a nuestra esposa, o a nuestro esposo, o a nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración para terminar. Padre, esta mañana te doy gracias, papito lindo, por tu palabra, Señor. Sé, Señor, que esta palabra ha venido del corazón tuyo, Señor, y ha ministrado profundamente nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. En especial el mío, Padre. Padre, por favor, ministra, Señor, los corazones de tu pueblo. Ministra los corazones, Señor, de tu iglesia, de tu esposa, Señor. Ministra, Señor, las familias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Familia, permita que el Señor entre a tu casa, entre a tu familia y empiece a restaurar lo que tiene que restaurar, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Dios le bendiga, hermano, Señor. Es un privilegio seguir sirviéndole al Señor. Los esperamos, primero Dios, pronto ya podamos abrir las puertas, hermanos, y que juntos vengamos a compartir todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. De parte mía, de parte de mi familia, los bendigo en el nombre de Jesús. Ministerio de Benecer en la Garita de Alajuela. Bendigo a mis coberturas, bendigo al apóstol Juan Castillo, bendigo a la pastora Verónica y Castillo, nuestras coberturas, nuestros padres, nuestros pastores. Bendigo a los hermanos de la congregación, bendigo a las familias de la Garita, bendigo a las familias de la Garita, dulce nombre de la Garita, en el nombre de Jesús. Al norte, al sur, al este, al oeste, los bendecimos. Y en sí bendecimos las familias de este país. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga prosperar sus vidas y sus casas en el nombre de Jesús. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones.